longitud de onda y frecuencia. ¿Está bien? Esa es la luz. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, para ver en la luz, ¿no es cierto? Sí, se puede, se tiene un espectro electromagnético, ¿sí? Donde podemos ver un rango de luz visible. ¿Está bien? A este rango de luz visible se la conoce como el NIR, ¿sí? El NIR es simplemente el espectro electromagnético, ¿sí? Es visible. Está en inglés, es Near Infrared Spectrum, ¿sí? Está en inglés. Entonces, ¿qué nos sirve esta NIR? Es la espectroscopía de infrarrojo cercano, ¿sí? Que nos ayuda a medir, ¿sí? Los rangos, ¿sí? De, de frecuencia de la luz. En este caso, como la luz tiene una velocidad grande, ¿sí? Nosotros tenemos un rango pequeño de visibilidad, ¿sí? De este tipo de ondas, ¿sí? Entre 700 nanomilímetros a 400 nanomilímetros, ¿está bien? Ahí, ¿dónde podemos distinguir esos colores, ¿no? Como el color del arcoíris, ¿no es cierto? Un ejemplo, ¿sí? Pero al margen de este rojo tenemos la luz infrarroja. No lo podemos ver, ¿no? Que ya está fuera de este rango, ¿bien? La luz de microondas, ¿sí? Las ondas de radio. Al otro extremo tenemos la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, ¿está bien? Que no los podemos ver a simple vista, ¿no? ¿Sí? Eso como ejemplo. Bien, ahora vamos a ver la velocidad e índice de refracción. ¿Está bien? Como les había mencionado, la luz viaja más rápido en el vacío que en cualquier medio material. ¿Está bien? La velocidad de la luz en el vacío, sí, aproximadamente, sí, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? ¿Sí? Está aquí anotado. Ustedes ven la parte en texto amarillo, ¿sí? La velocidad de la luz la vamos a simbolizar con una letra C. ¿Está bien? Con una letra C. Y va a ser igual a 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo. Como se dan cuenta, es una velocidad grande, ¿verdad? Sí, grande. Entonces, en un medio la luz viaja a una velocidad V, ¿no? Una velocidad V. Y la definimos de la siguiente forma. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la luz para viajar, ¿sí? Para viajar, o viaja en un medio, ¿está bien? Generalmente el medio en el que nosotros estamos, el medio que nos rodea, el aire, ¿sí? Entonces, para determinar, ¿sí? La rapidez con que viaja, se ha determinado la llamada índice de refracción, ¿está bien? Índice de refracción para cada medio en el que la luz puede viajar, ¿está bien? ¿Y cómo determinamos este índice de refracción? Se determina a través de esta relación, ¿está bien? Al factor índice de refracción la vamos a denotar con la letra N, ¿está bien? Sí, con la N minúscula, que va a ser igual a la velocidad de la luz C, ¿no es cierto? Para nosotros la letra C va a ser igual a la velocidad de la luz, dividido entre la velocidad del medio en el cual la luz está transportando. ¿Está bien? Así la vamos a conocer al índice de refracción. ¿Está bien? Ahora, la luz puede transportarse, ¿correcto? Por diferentes medios. ¿Está bien? Sí, por diferentes medios. ¿Sí? Por ejemplo, acá abajo tenemos, por ejemplo, medios en el cual la luz se transporta y sus diferentes índices de refracción. ¿Está bien? Por ejemplo, aire, ¿sí? La luz se puede transportar a través del aire, ¿está bien? Cuyo índice de refracción es igual a 1.003. ¿Está bien? Ese es el índice de refracción. También se puede transportar
a través del agua. ¿Está bien? Sí. Cuyo índice de refracción es de 1,33. ¿Sí? Es de 1,33. También se puede desplazar a través del vidrio, ¿sí? A través del vidrio. Y su índice de refracción es igual a 1,50. ¿Sí? 1,50. Entonces, algo particular que podemos destacar de estos índices de dispersión, ¿cierto? Si se dan cuenta, ¿sí? Es como que tenemos un índice de refracción en un medio gaseoso, aire, ¿cierto? Sí. Bien. Tenemos otro, un índice de refracción en medio líquido, agua, ¿cierto? Sí. Y tenemos un índice de refracción en un medio sólido, en este caso vidrio, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, de aquí también podemos concluir que los índices de refracción, por ejemplo, del, en sólidos son mayores, ¿está bien? Sí, son mayores, ¿está bien? Y si nos vamos al agua, ¿cierto? El del agua es mucho menor que la del sólido, ¿no? Y si comparamos con la del aire, el índice de refracción del agua es mucho menor, ¿sí? Es menor que la del aire, ¿bien? Entonces, ¿qué significa esto? En el aire, ¿sí? La velocidad de refracción, ¿sí? Es mayor, ¿bien? La velocidad de refracción de la luz es mayor. Por ejemplo, el aire. Al lado derecho se ha hecho el cálculo, ¿sí? De esa relación. ¿Sí? En el aire la velocidad de refracción es mayor, es 2,99. ¿Sí? En la del agua, ¿sí? En la del agua, por ejemplo, la velocidad de refracción es de 2,26. Mucho menor. Y en la del vidrio, ustedes ven, la velocidad de refracción es de 2. Entonces va disminuyendo, ¿verdad? ¿Sí? Va disminuyendo. Entonces, en distintas medios de refracción, ¿sí? Dependiendo del tipo de material o del medio de refracción, las velocidades van variando. También en este caso se ha hecho un ejemplo, un medio gaseoso, en un medio líquido y en un medio sólido. ¿Está bien? Bien, entonces, ese índice de refracción, ¿sí? ¿Cómo resumen? ¿Ya? Es igual, habíamos dicho, a la rapidez de la luz en el vacío o a la velocidad de la luz, ¿verdad? Que lo estamos simbolizando con la letra C, dividido entre la rapidez de la luz en un medio, ¿verdad? En este caso hemos visto en un medio gaseoso, en un medio líquido y en un medio sólido, ¿cierto? ¿Qué más podemos mencionar? Este factor, este índice de refracción para nosotros es adimensional, ¿está bien? Solo es un valor, es un indicador, ¿sí? Por eso se llama índice, ¿está bien? No tiene unidad de medida. Si es adimensional. ¿Por qué? Porque si ustedes ven acá, la velocidad de la luz está en ¿qué? La velocidad se mide en metros por segundo, ¿cierto? Y la velocidad del medio en el que se propaga también sale en metros por segundo. Por tanto, esas unidades se van a simplificar. Por tanto, nuestro índice de refracción va a ser adimensional. También son valores que se van a dar. ¿Está bien? ¿Qué más? A ver, habíamos explicado, ¿verdad? Esta es la velocidad en el agua comparada con la velocidad del vidrio, que ya funciona en un cuadrito, ¿sí? La velocidad en un medio líquido es siempre va a ser mayor que en un medio sólido, ¿ve? Eso está aquí dentro. En la del agua 2,26 y en la del vidrio 2. Entonces, sí, lo hemos explicado. Por tanto, ¿qué? ¿Sí? Con esta comparación de velocidades podemos concluir que el índice de refracción del vidrio es mayor que la del agua. ¿Cierto? Sí, por esta relación. ¿Cierto? Sí, porque la velocidad, sí, es al revés. Cuando la velocidad es mayor, ¿no es cierto? Sí, en el medio en el que se apaga la luz, la velocidad es que es mayor. Entonces, sí, es mayor.
Y cuando la velocidad es menor, el índice de reflexión es mayor. Al revés, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que nos dice lo que está escrito en el vídeo, ¿sí? ¿Está bien? La velocidad del vídeo, el índice de reflexión del vídeo es mayor que el índice de reflexión del agua, ¿sí? Y en velocidad es al revés, ¿verdad? La velocidad del agua, sí, la velocidad de la luz en el agua va a ser mayor y la velocidad del vídeo va a ser menor. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos aquí varios índices de refracción, ¿está bien? Sí, de varios medios en los cuales la luz se puede propagar, ¿está bien? Por ejemplo, ya hemos mencionado del aire, ¿verdad? Que es 1.002 o 3 lo hemos dado como redondeando, ¿verdad? Esto en las siguientes condiciones, ¿no? Esto es para los gases, por ejemplo, ¿sí? Para sustancias gaseosas a 0 grados centígrados, ¿está bien? A 0 grados centígrados, a una presión de una atmósfera. ¿Está bien? Bajo esas condiciones se ha calculado índices de refracción para diferentes medios. En este caso, el aire, que tiene 1.002. El dióxido de carbono, por ejemplo, que tiene un índice de refracción de 1.0045, ¿no? Y así, ¿cierto? También para el hidrógeno y para el oxígeno. También tenemos una lista así de elementos líquidos, ¿está bien? En el cual la luz se puede propagar, ¿sí? Y, y por tanto tiene índices de refracción. Entonces, estos índices, por ejemplo, para el benceno, o sea, a 20 grados, para el líquido para todos, líquidos a 20 grados centígrados, los índices de refracción son los siguientes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, benceno de 1.501, ¿está bien? Tenemos el sulfuro de carbono, 1.628, ¿sí? A ver, para la glicerina, la luz se propaga en glicerina, por ejemplo, su índice de refracción va a ser 1.473. Bien. Ahora veamos algunos ejemplos de índices de refracción a 20 grados centígrados en sólidos. ¿Está bien? En sólidos. Por ejemplo, a ver, en diamante, ¿sí? La luz se puede refractar en un diamante, ¿no? Y su índice de refracción va a ser a 2.419, ¿sí? A ver, otro ejemplo, por ejemplo, en, a ver, poliestireno, ¿sí? Poliestireno también se puede refractar en el poliestireno, que es 1.40. ¿Qué es el poliestireno? ¿Me voy a recordar? Es el empaque cuando compramos un artefacto eléctrico o electrodoméstico, ¿cierto? No es el plastiforme, ¿sí? Parece un plastiforme, pero es más plástico, ¿sí? Ese es el poliestireno, ¿está bien? El poliestireno, ese es el material, ¿está bien? En eso también la luz se puede propagar, y según dice del factor negativo 1.49, ¿está bien? 1.49. También se puede refractar en ¿qué es? En cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué es el cloruro de sodio? La sal, ¿eh? La sal. Si tenga sal, también se puede propagar la luz. Y ese coeficiente de refracción había sido ¿qué? 1.540, ¿sí? 1.540. Bien, ejemplos de índices de refracción en elementos gaseosos, elementos líquidos y elementos sólidos. ¿Está bien? ¿Entendió alguna consulta? Ingeniero, ¿Sí? sí, 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 una consulta sobre esta tabla que está mostrando en pantalla. Lo tenemos que memorizar necesariamente, ¿no? No, no, es un N valor, ¿no? Ahorita, por ejemplo, quisiera ver qué me está rodeando. La Coca-Cola, ¿ves? Ahorita tengo aquí en mi escritorio la Coca-Cola. Entonces, ¿cuál será el índice de reflexión de la Coca-Cola? ¿No? Entonces, no te vas a memorizar, ¿no? O la gasolina. También tengo un pequeño de mis espaldas,
¿sí? Una botellita de agua, ¿sí? Tengo varios elementos, ¿no? Por ejemplo, la hoja o el bolígrafo. Entonces son varios elementos en que son N, ¿no es cierto? Todo lo que nos rodea, casi nuestro alcance, lo que vemos nada más, son varios elementos, ¿sí? Entre sólidos, líquidos, ¿no es cierto? Y gaseosos también, ¿está bien? Son muchos elementos. Por tanto, estos índices de reacción generalmente la vamos a calcular o nos las van a proporcionar, ¿está bien? ¿Sí? Para calcular nos van a dar la velocidad, ¿sí? ¿Sí? Entonces, con esa velocidad ya vamos a poder calcular el índice de refracción para ese elemento, ¿sí? Ahora, si no nos dan la velocidad, nos van a pedir calcular la velocidad y nos van a dar el índice de refracción, ¿no ve? Porque solo son tres variables, ¿no ve? La velocidad de la luz, el índice de refracción y la velocidad del medio. Entonces, nos van a dar la velocidad del medio o el índice de refracción, una de las dos. Entonces, una de las dos variables no nos van a dar, ¿sí? Así de sencillo, o sea, no hay dónde perder, ¿está bien? Sencillito. La velocidad de la luz es constante, siempre es data. Eso sí, quizás nos podremos memorizar si quieren, porque es como el de la gravedad, ¿cierto? Es de conocimiento general, ¿sí? Es conocimiento general, la velocidad de la luz. Eso ya sí nos podemos aprender, ¿está bien? Pero estos factorcitos, estos coeficientes o estos índices de refracción de materiales, no, porque siempre va a ser un dato, ¿está bien? Ya. Gracias, ingeniero. Muy bien. Bien, continuemos entonces. Entonces ahora para como siempre, consolidar la explicación teórica, vamos a desarrollar eh, un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio, un problema a resolver, ¿está bien? ¿Qué nos dice el primer ejercicio? El primer problema a resolver. En oftalmología, nos dice, la luz atraviesa la córnea antes de llegar al cristalino, ¿sí? Supongo que la córnea puede aproximarse como una lámina, ¿sí? Puede aproximarse como una lámina plana de espesor de 0,5 milímetros. Está bien, eso nos dice, ¿no? Que la córnea es como una lámina plana, ¿sí? Que tiene un espesor de 0,05 milímetros. ¿Está bien? Y tiene, nos dice, un índice de refracción igual a ¿qué? 1,376. ¿Está bien? Entonces es una lámina de espesor de 0,5 y tiene un índice de refracción. ¿Está bien? Ahora, use, nos dice, ¿sí? Use la velocidad de la luz igual a 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Sí? La constante que ya les mencioné, ¿no? Que va a ser siempre. Y responda a lo siguiente, nos menciona. Inciso A, ¿cuál es la velocidad de la luz? ¿Sí? Dentro de la córnea, nos pide, ¿no? Y B, nos dice cuánto tarda la luz en atravesar esos 0,5 milímetros de córnea. ¿Está bien? Inciso C nos dice, ¿en cuánto aumenta ese tiempo respecto hacia la misma distancia fuese aire? ¿Está bien? Entonces, veremos la forma de resolver este ejercicio. ¿Está bien? Bien. Entonces, solución. Entre nuestros datos y fórmulas, hemos visto una sola ecuación. Creo que es esta. El índice de refracción es igual a la velocidad de la luz dividido entre la velocidad del medio. ¿Sí? La velocidad de la luz que se propaga en el medio que entra. ¿Sí? Esta la vamos a combinar con una ecuación que es la cinemática para calcular el tiempo. Así que la velocidad distancia entre tiempo. ¿Bien? Entonces, simplemente esa relación. ¿Sí? Y nos dan la distancia de la córnea, ¿sí? El espesor, ¿sí? La córnea es como una lámina, nos dan un espesor por el cual atraviesa la luz, ¿sí? Por el cual atraviesa la luz. Ok, entonces calculemos esa velocidad. ¿Está bien? Entonces, antes del cálculo, si vemos hacia la luz del sol, ¿cierto? Esa luz va a atravesar por la córnea de nuestros ojos, ¿verdad? ¿No? Y esa córnea va a ser como un medio de transporte de la luz, ¿verdad? Se va a transportar sobre la córnea.
tiene un espesor, ¿cierto? De 0,5 milímetros, ¿no? Entonces se va a transportar a través de ese medio. Y nos dan además, como se va a transportar por ese medio, a ellos se indica el ejercicio que tiene un índice de ¿qué? Un índice de refracción. Entonces, sí, les dije, ¿no? Son varios medios. Entonces, incluso, mira, el índice de refracción de la córnea nos da como dato, ¿verdad? ¿Sí? Como dato, ¿sí? Entonces, calculamos nosotros con esta ecuación, ¿sí? De la relación índice de refracción igual a la velocidad de la luz, despejamos de ahí, ¿sí? Para nosotros de ahí, si despejamos de ahí, la velocidad va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de la luz dividido entre el índice de refracción, ¿sí? Entonces, como nuestro medio es la córnea, ponemos velocidad en la córnea, ¿sí? De la luz en la córnea, ¿sí? Bueno, la denominamos así. Esto va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de la luz, que es 3.0 por 10 a la 8, ¿sí? Dividido entre el índice de refracción de la córnea, que nos da como dato que es 1.3. Esa dimensional no tiene dimensiones del indicador, ¿verdad? Simplemente es 1.376. ¿Está bien? Haciendo el cálculo respectivo a esta velocidad, ¿sí? De refracción de la luz en la córnea va a ser de 2.18 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Está bien? Este es el valorcito, ¿sí? ¿Qué más nos pide? Nos pide el tiempo de tránsito en la córnea, ¿sí? Entonces, como hay un espesor de 0,5 milímetros, pues, ¿qué tiempo tarda en atravesar la luz esta distancia? ¿No? Y esta distancia de 0,5 milímetros. Esa es la pregunta, ¿cierto? Entonces, como tenemos que calcular el tiempo, vamos a usar la ecuación de la velocidad es igual a distancia entre tiempo. De ahí vamos a despejar, ¿verdad? La ecuación que está aquí arriba del puntero, ¿sí? De la velocidad de distancia entre tiempo estamos despejando tiempo. Entonces, el tiempo va a ser igual a ¿qué? Distancia sobre velocidad. Estamos usando esta ecuación, ¿está bien? Entonces, le vamos a llamar tiempo de córnea, es igual a la distancia que atraviesa, que es de 5 milímetros que tiene como espesor la córnea. 5 por 10 a la menos 4, ¿correcto? Esa es la distancia convertida en metros, ¿sí? Estamos separando aquí, ¿está bien? No milímetros, pero lo estamos llevando a metros para fines de cálculo, ¿está bien? Dividido entre nuestra velocidad de córnea, que ya hemos calculado anteriormente en el índice abajo. La dividimos entre 2.18 por 10 a la 8, ¿está bien? Por tanto, el tiempo que transcurre va a ser de 2.29 por 10 a la menos 12 segundos, ¿sí? ¿Está bien? Es recontra pequeñito, ¿verdad? Porque es a la menos 2. Será 2 punto, o será 0.00002 de 0, ¿no ve? 0.000.229, así va a ser. Pero para fines de expresar en algo que se pueda comparar, la vamos a expresar como 2.29 picosegundos, ¿está bien? Picosegundos, ¿sí? Son factores de conversión, ¿no? Hay mili, pico, hectómetros, micómetros, hectómetros, ¿verdad? Entonces, estamos dividiendo entre este 10 a la 12 para que se convierta en picosegundos, ¿no? Y sea más manejable, ¿no? Un tiempo bien pequeñito, ¿no? ¿Está bien? Bien, vayamos aquí ahora al inciso 6 que nos pide, ¿qué pasaría si ese medio de transporte, si no fuera la cone, simplemente fuera aire? Nos dice, ¿qué variación de tiempo habría? ¿Sí? En resumen, eso nos pide el inciso 6. Entonces, comparación con el aire. Para comparar con el aire, ¿sí? Al igual que hemos hecho aquí calculando la velocidad de la córnea, vamos a calcular la velocidad, ¿sí? Si fuera ese medio, no la córnea, sino el aire. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a calcular la velocidad del aire, que es igual a la velocidad de la luz, ¿no? Que 3.0 por 10 a la 8 es constante, dividido entre el índice de refracción del aire, ¿cierto? Que es 1.003. Bien, este es el índice de refracción, no va a cambiar, ¿ya? Entonces, a través de este cálculo tenemos que la velocidad en el aire, ¿sí? Va a ser igual a que 2.99.
9, ¿sí? Por 10 a la 8 metros por segundo. Esa va a ser la velocidad del aire. Si no fue, si el medio de transporte de la luz fuera el aire, ¿sí? Esa va a ser. ¿Sí? Ahora, como nos pide comparar el tiempo, al igual que hemos hecho en el inciso B, vamos a calcular también el tiempo que tarda en cruzar ese espesor, ¿no es cierto? De 5,05 milímetros. Entonces, vamos a usar esa misma distancia porque nos pide comparar ese tiempo, ¿no? El tiempo fuera. Entonces, vamos a decir el tiempo del aire va a ser igual a ¿qué? A la distancia entre velocidades. Nos vamos a usar esa misma distancia de 5 por 10 a la menos 4, ¿sí? Dividido entre la velocidad que hemos calculado anteriormente, ¿sí? La velocidad del aire, que es de 2,99 por 10 a la 8. ¿Está bien? Eso estamos calculando. Por tanto, ese tiempo va a ser 1,67 por 10 a la menos 12 segundos, pero la vamos a transformar nuevamente en picosegundos, que va a ser igual a 1,67 picosegundos, ¿sí? Picosegundos. Entonces, ahora vamos a comparar. Nos pide en cuánto tiempo varía, ¿sí? Cuánto tiempo cambia. La variación de tiempo, ¿sí? Va a ser igual que, es una variación se sirve como delta t, entonces se lee variación de tiempo. ¿Sí? Delta t o la variación de tiempo es igual a ¿qué? El tiempo de la córnea, ¿sí? El tiempo que la luz tarda en atravesar el medio que es la córnea, menos el tiempo que tarda la luz en atravesar el medio que es el aire, ¿verdad? Es diferente. Claro, ¿no? El tiempo que tarda en atravesar el medio de la córnea es igual a ¿qué? 2,29 calculado, ¿no? Y el tiempo que tarda en atravesar como medio el aire es 1,67, ¿sí? Es menor, ¿verdad? Tarda más en atravesar un medio como el de la córnea que el aire, ¿sí? Aquí en los tiempos no se da cuenta, ¿verdad? ¿Sí? Es, es más tiempo en la córnea y es menos tiempo en el aire, ¿sí? ¿Y la variación qué es? La diferencia, ¿sí? Es de 0,62 segundos. Esa es la diferencia, ¿sí? La diferencia, el tiempo que difiere entre los, es la diferencia de 0,62 por segundo, ¿sí? Esa es la variación de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿alguna consulta, pregunta al respecto? Bien, entonces continuamos, ¿sí? Estamos consolidando lo que hemos mencionado teóricamente con este ejercicio, ¿sí? Con este ejercicio. Ahora vamos a ver el modelo del rayo de luz, ¿sí? Hay tres formas, ¿sí? En las que la luz puede viajar desde una fuente a otra fuente o a otro lugar, ¿está bien? Hay tres formas que puede viajar, ¿sí? Uno, ¿sí? Es como la forma en que se ve en el inciso A de la figura, ¿sí? ¿No es cierto? La luz puede llegar desde la atmósfera superior, ¿cierto? Viajando a través del espacio directamente de la fuente, ¿sí? Directamente a la superficie de la Tierra, ¿sí? La superficie atmosférica de la Tierra, y directamente. Ese es un medio, ¿sí? Ese es un medio en el que podemos tener la luz solar, ¿no? Puede llegar, ¿está bien? Otra de las formas en que puede llegar la luz es a través de un medio, ¿sí? A través de un medio. En el ejemplo del inciso B, hemos puesto como un vidrio, ¿sí? Si miramos a través de la ventana en la mañana, ¿sí? Los rayos del sol, ¿cierto? Nos pueden llegar también a través de un vidrio, ¿sí? No directamente, sino a través del vidrio, ¿sí? También es una forma de que podemos, ¿cierto? Que la luz del sol o la luz puede llegar, ¿verdad? Se puede llegar, ¿está bien? Este medio también puede ser aire, ¿cierto? O sólido, como hemos visto en el ejemplo anterior, ¿sí? Otra forma de que puede llegar es a través de su proyección, de su reflejo, ¿bien? Como vemos en el inciso 6, ¿sí? A través de un espejo, por ejemplo, no es directamente, no es directamente. La luz del sol puede llegar al espejo y reflejarse, ¿verdad?
Entonces es otra forma en la que la luz solar puede llegar, ¿verdad? Puede llegar. ¿Está bien? Tres casos, ¿sí? Bien. Ahora, la luz tiene dos fenómenos o dos formas de transmitir esta luz, ¿sí? De reflejar esta luz. Bien. A la primera forma se le ha llamado reflexión de la luz, ¿sí? Reflexión de la luz. ¿Dónde qué? Donde la reflexión de la luz, ¿sí? Sobre un cuerpo liso, por ejemplo, así como vemos en la imagen, ¿sí? El rayo incidente, así se le llama a la luz que llega, ¿sí? A la luz que llega sobre el objeto liso, ¿sí? Una superficie lisa, eso se llama el rayo incidente a la luz que llega, ¿sí? Y el rayo reflejado, si el rayo que sale, se llama rayo reflejado. El ángulo de separación, ¿sí? Que forma respecto a la superficie punteada, ¿sí? A esa línea punteada que ustedes ven, a ese se le llama normal, y la vamos a conocer como normal, ¿está bien? Línea normal. Entonces, vamos a decir, el ángulo que forma el rayo incidente, ¿sí? El ángulo que forma el rayo incidente con el anormal, ¿cierto? Es tita sub i, ¿sí? El rayo incidente, la vamos a poner ahí, ¿está bien? Tita sub i, ¿está bien? Y el rayo, ¿cierto? Que sale reflejado al otro lado, también tiene un ángulo respecto a la normal. Ese va a ser el rayo reflejado, ¿sí? También va a formar un ángulo θ sub e, ¿está bien? Como es una superficie lisa, ¿sí? Estos ángulos van a ser igual, ¿está bien? Entonces, la primera conclusión que sacamos de este primer caso, ¿sí? El del rayo incidente reflejado sobre una superficie lisa, ¿sí? Va a ser que el ángulo sub i, ¿no? Va a ser igual al ángulo θ sub r, ¿está bien? ¿Qué quiere decir? Que el ángulo con el que llega, ¿cierto? Va a ser igual al ángulo con el que sale, ¿no es esto? El ángulo incidente va a ser igual al ángulo reflejado, ¿está bien? Eso significa eso, ¿sí? Es la primera conclusión que se saca con este primer cuadro, ¿sí? Sobre una superficie lisa, ¿sí? Los ángulos tanto de incidencia como el ángulo de reflejo son iguales, ¿está bien? Esto como conclusión. Ahora, en la refracción de la luz, ¿sí? También vamos a tener superficies, ¿qué? Superficies rugosas, ¿está bien? Los ángulos no necesariamente van a ser iguales, pero sí va a tener el mismo comportamiento, ¿está bien? Se van a reflejar al otro lado, ¿bien? Al otro lado. Van a tener el mismo comportamiento, pero los ángulos eh, el ángulo reflejado ya no va a ser igual, ¿sí? Ya no va a ser igual. Bien, esta es lo que les mencioné, ¿sí? En una superficie de papel, por ejemplo, al tamaño microscópico, si el papel no es liso, si es rugoso. Por tanto, diferentes luces proyectadas van a generar diferentes ángulos de reflejo. ¿Está bien? En cambio, en un espejo, como en la superficie es lisa, ¿cierto? El ángulo incidente va a ser el ángulo del reflejo. ¿Está bien? Eso significa, ¿sí? Bien, entonces, como resumen, ¿sí? Como resumen, sacamos una primera conclusión de la selección, ¿sí? El rayo incidente sobre el rayo reflejado, ¿sí? Nuestra primera conclusión es que los ángulos de incidencia va a ser igual al ángulo reflejado. ¿Está bien? Esa es nuestra primera conclusión, ¿sí? Los rayos que inciden van a tener, en ese caso, ¿qué significa? Si estos ángulos son iguales, el rayo que llega, ¿qué significa? ¿Sí? Está llegando con 65 grados, también al otro lado se va a salir con 65 grados. Si este mismo rayo de luz se sigue proyectando, choca sobre una pared de espejo, miren, este va a llegar con 55 y al otro lado va a salir también con 55, ¿sí? Porque son superficies lisas, ¿sí? Este es el, ¿sí? El primer fenómeno que se denomina la ley de reflexión. ¿Está bien? ¿Sí?
¿Alguna consulta, duda? Bien, continuemos. Bien, este es para ver el concepto de cómo se refleja a través de un espejo, ¿sí? Cómo el espejo puede simular, ¿cierto? Así, una imagen, ¿sí? Como tienen los mismos ángulos de reflexión, entonces puede reflejar de manera simétrica, ¿no es cierto? Al otro lado de la imagen, ¿sí? Puede generarse la imagen de manera simétrica, ¿está bien? Simétrica. Bien, ahora veamos el otro fenómeno, ¿sí? Ya hemos visto el tema, el fenómeno que es de reflexión de la luz, ¿sí? También la luz, ¿sí? Tiene otro fenómeno que es de refracción de la luz, ¿sí? Se conoce como refracción de la luz, ¿sí? ¿Y en qué consiste esta refracción de la luz? ¿Está bien? Consiste en lo siguiente, ¿está bien? Si nosotros tenemos, ¿sí? mm, una velocidad de la luz, una V1, ¿está bien? ¿Sí? En dos medios diferentes, ¿sí? Si la luz para nosotros, vamos a ver aquí un ejemplo, se está transformando en un medio, por ejemplo, aire, también va a tener una velocidad v sub 1, ¿está bien? En el aire, ¿está bien? Pero si a esto, ¿sí? Se combina otro medio de transporte, ¿sí? De propagación de la luz, ¿sí? Esta velocidad va a cambiar, ¿sí? Como un ejemplo, ¿está bien? Va a cambiar, ¿sí? El ángulo de incidencia va a ser diferente, ¿está bien? Aquí está llegando con un ángulo θ sub 1, ¿verdad? Respecto a la normal, ¿está bien? Respecto a la normal. Cuando llega a este punto, ¿no es cierto? Donde cambie el medio en el que se está transportando, ¿sí? Cuando cambie el medio que se está transportando, ¿está bien? El ángulo de incidencia cambia, ¿está bien? Cambia, ¿sí? Va a ser menor. ¿Cuándo va a ser menor? Bueno, nos dice que, en un primer caso, cuando la velocidad, ¿sí? Ya, lo- Bien, bien, continuemos, ¿sí? Entonces, la velocidad, sí, como les indicaba, ¿sí? En un medio gaseoso, ¿no es cierto? Sí, si la velocidad se transportando en una luz, en un medio, ¿sí? Que es aire, por ejemplo, ¿sí? Y cambia a otro medio que es líquido, ¿sí? Esta velocidad que va a disminuir, ¿está bien? Va a disminuir, ¿sí? Va a disminuir. Por tanto, la velocidad 2 va a ser la velocidad uno, considerando que la velocidad uno es en medio gaseoso, o sea, en el aire, ¿no? Y la velocidad 2 es en un líquido, ¿está bien? ¿Sí? Es. Ahora, al revés, ¿sí? Al revés. Si tenemos que, está iniciando, ¿sí? Está iniciando, la luz se está propagando a través de un líquido primero, ¿sí? ¿Cierto? Está entrando con un ángulo de incidencia θ sub 1, ¿verdad? ¿Sí? Respecto a la normal. Y cuando pasa, ¿sí? En este punto a otro medio, ¿sí? Otro medio, en este caso aire, ¿sí? El ángulo de incidencia, ¿sí? Va a ser mayor, ¿está bien? Va a ser mayor, ¿sí? Se va a abrir este ángulo, ¿está bien? Por tanto, este ángulo θ sub 2 en el aire va a ser mayor, ¿está bien? Va a ser mayor, ¿sí? Y la relación de velocidad va a ser ¿qué? ¿Cierto? La velocidad 2, ¿cierto? La velocidad 2 va a ser mayor a la velocidad 1, ¿está bien? ¿Sí? En resumen, si tenemos una velocidad v sub 1 en el aire, ¿cierto? Y cambia un medio de transporte, medio de propagación diferente, ¿verdad? El ángulo se va a disminuir, ¿está bien? El ángulo va a
disminuir. Y si al revés, si entra de un ángulo menor, ¿no es cierto? Si la luz se está propagando por un medio líquido, ¿no es cierto? Va a entrar con un ángulo menor. Y al ingresar al cambio de medio de propagación, este ángulo va a separar, ¿cierto? Se va a separar, va a ser más grande. ¿Está bien? ¿Sí? Eso en funciones para 2K. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, consulta? Bien. Entonces, vaya. Bien. Esto es básicamente lo que les he explicado con el anterior ejemplo. ¿Está bien? Bien. Ahora vayamos a ver. Ya hemos visto esta ley ahora, esta velocidad, sí. Esta velocidad de la luz, ¿no es cierto? Depende de dos factores que habíamos mencionado, ¿verdad? Sí, solo dos factores. ¿Cuál es? El ángulo de incidencia, ¿no es cierto? Y cuánto cambia su velocidad, ¿sí? Al entrar al nuevo medio, ¿sí? Son dos variables que vamos a tener. Y a ese estudio de las dos variables se la conoce como la ley de refracción o la ley de Snell, ¿está bien? O la ley de Snell, a eso se la conoce, ¿sí? Ahora, la velocidad y el índice de refracción, ¿sí? Ya habíamos anotado nosotros que en la parte introductoria, que el índice de refracción para nosotros va a estar denotado por la letra N, ¿está bien? Que va a ser igual a la velocidad de la luz, ¿sí? Digamos, estamos denotando con la letra C, dividido entre la velocidad en el cual el medio va a transportarse, ¿está bien? Entonces, como primera conclusión, ¿está bien? A través de esta relación, ¿sí? El índice de refracción, el rayo proyectado, la luz proyectada, ¿sí? Cuando teníamos reflexión, los ángulos eran iguales, ¿verdad? El ángulo de incidencia era igual al ángulo reflectado, simplemente. Pero cuando tenemos refracción, vamos a tener que el índice de refracción, ¿sí? Por el seno del ángulo de incidencia, va a ser igual que al índice de refracción del medio 2, ¿está bien? Sí, del medio 2 por el seno del ángulo generado en el medio 2, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, en el lado izquierdo vamos a tener las variables del medio uno en el que se está transportando, ¿está bien? El índice de refracción, el ángulo de incidencia. Y en el otro lado vamos a tener que el índice de refracción en el medio 2 y su ángulo de refracción, ¿está bien? Eso vamos a tener. Y aquí, bueno, aquí está describiendo eso, lo que les mencionan, ¿no? N1, N2 son los índices de refracción de los medios, ¿sí? Tita sub 1 y tita sub 2 son los ángulos, ¿sí? Medidos respecto a la normal, ¿sí? A la normal, que es perpendicular a la superficie, ¿sí? Como les había mencionado, ¿verdad? ¿Verdad? A esto se refiere, a esta línea normal, ¿verdad? A esto se refiere, ¿no? Que es perpendicular a la superficie. Perpendicular quiere decir que forma 90 grados con la superficie, ¿está bien? A eso se refiere, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta, duda hasta acá? Bien. Veamos casos límites útiles. Si es, por ejemplo, ¿sí? Si tenemos una incidencia normal, dice, nuestro ángulo de incidencia, si nuestro ángulo de incidencia es un 1, este que está aquí en la imagen, es igual a cero, ¿qué ocurre? Si nuestro ángulo de incidencia fuera cero, esto estaría pegadito, ¿qué? A la normal, ¿cierto? Por tanto, no habría cambio de dirección, o sea, por tanto, si este ángulo es cero, θ sub 1 cero, por tanto, ¿qué? La lógica nos dice que tampoco habría nuestro θ sub 2, igual sería igual a cero, ¿cierto? Así, nuestro índice de refracción, si N1 sería mayor a
al inicio de la reacción, N2 del medio en el que se está proyectando esta luz, ¿sí? En algún caso, bueno, ¿no? ¿Qué hora es? Bien, es 5:49. Aquí vamos a quedar, ¿está bien? ¿Y alguna duda? La siguiente clase vamos a desarrollar un problema ya con los conceptos para el índice de refracción. También vamos a ver un ejemplo basado en los índices de refracción, ¿sí? Para que con el primer caso de refracción vayamos consolidando los conocimientos. ¿Está bien? ¿Alguna duda, pregunta antes de retirarnos de la clase de hoy? Bien. Entonces, nos estaríamos encontrando, por favor, la siguiente clase, el día jueves, em, y continuando con el ejercicio que estamos viendo en este momento. ¿Está bien? Sí, que tengan un buen día.